Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cap Medical, una nueva consulta virtual. El día de hoy, pues, tenemos como invitada especial a la doctora Emma Purón. Ella es médica internista, también tiene la especialidad como reumatología. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por tomarme en cuenta. No, ¿nos podría platicar un poco de dónde estudió, por qué reumatología, un poquito más para conocerla un poquito? Sí, claro, bueno, para empezar, pues medicina general. ¿Ok? Lo estudié en el TEC de Monterrey. Luego hice la especialidad en medicina interna en el Cristus Muguerza Alta Especialidad, que lo avala la UDEM. Y luego hice la subespecialidad en En reumatología reumatología. en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que está en Guadalajara. Y Ok, es de la UDG, la Universidad de Guadalajara. ok. Usted es originaria de aquí de Monterrey. Sí, soy de aquí de Monterrey. Ya no se quiso quedar ahí en Guadalajara ni nada después de la especialidad. No, ya tenía el plan de regresar, Ah, solo ok. era ir a estudiar y volver. Ok, perfecto. Doc, pues el día de hoy nos acompaña aquí la doctora Emma porque vamos a hablar pues de un tema que lo hemos tocado muy poco porque es una enfermedad pues poco inusual, es una enfermedad muy extraña aún, tengo entendido. Es sobre el lupus, ¿no? Sí, ¿Qué nos podría decir de esta enfermedad, doctora? pues lupus a mí me gusta explicar que o sea, es como el prototipo de las enfermedades autoinmunes, Ok, ¿sí? O sea, es como que la que más sabe la gente de las enfermedades de reumatología. Y básicamente, por ejemplo, cuando una persona le da COVID, que pues todos lo estuvimos escuchando por los últimos 3 años, hacías anticuerpos para combatir la infección, ¿verdad? O sea, por el ok. virus de COVID-19. Y esto después del tiempo disminuyen los anticuerpos y se regula y ya está sano y no pasa nada, o sea, no tienes ningún otro síntoma y ya. Ok, Lo que pasa en lupus es que el cuerpo no lo reconoce como propio y empiezas a hacer anticuerpos contra el mismo cuerpo, o sea, hace autoanticuerpos. ujú, Entonces empieza a atacar el cuerpo y depende de dónde se vayan los anticuerpos, los síntomas que puede tener el paciente, porque va a estar causando inflamación y algunas otras respuestas autoinmunes o inflamatorias. Por ejemplo, se puede ir al riñón o a veces se va a los pulmones, articulaciones, músculo, la piel, dependiendo de dónde se vaya, son las manifestaciones que tiene el paciente. ok. Y en vez de regularse, como en infecciones, esto está constante si no se inicia un tratamiento, que es lo que se trata de hacer con el tratamiento, de disminuir la respuesta autoinmune que no está Que regulada. no está regulada. ¿Tiene alguna relación, como por ejemplo un VIH? Pues el VIH, pues más bien no tienen tantas defensas y por eso tienen probabilidad de infecciones, Ok, pero el VIH es, o sea, es una enfermedad infecciosa y la B, infectología. ok. No tiene, No tiene una relación. pues sería como el ejemplo de COVID-19, Ok. que crean los anticuerpos y luego pueden disminuir o dependiendo de la enfermedad, los efectos que tiene el tener la infección. Sí puede ser que una infección, sea COVID, sea Epstein-Barr, herpes, alguna otra cosa, active la enfermedad en un paciente y que luego Ah, se ok, presente la enfermedad de lupus, ¿sí? ok. Puede ser Este, una consecuencia de, ¿no? ajá, porque hay o sea, la causa de lupus, de que se presente la enfermedad, es multifactorial. Entonces, no solamente es una cosa que hace que el paciente tenga la enfermedad. Ok. A veces es porque tuvo exposición solar o le dio una infección, una diarrea que fue por un virus que se causó que se despertara la enfermedad y aparte tenía como genética, o sea, un gen que ya estaba alterado que se asocia a lupus y le dio la infección y por eso se presentó en ese paciente la Digamos enfermedad. que es un cúmulo de factores, Ah, tanto agentes externos como internos que pueden influir en el desarrollo de esta enfermedad. No ujú. se conoce como tal a la fecha algo que lo detone, que pueda decir, por esto desarrollé lupus, hasta ahorita por lo que nos está explicando. Sí, exacto, o sea, como es multifactorial, son muchos factores que se pueden tomar en cuenta, no es una sola cosa, o sea, porque si no, por eso es una enfermedad que es difícil como de tratar, porque Sí, no solo es una cosa la que afecta, que se presente la enfermedad o que se active la enfermedad. De la luz, o sea, en algunos pacientes es la luz ultravioleta, otros el tabaquismo, alguna infección, o sea, no nada más es una cosa, sino varias y a veces también las hormonas
por eso es más común en mujeres. en mujeres, Sí. por la irregularidad que puede existir o en cuanto a tema hormonal, por ejemplo. Sí, o sea, hay una asociación entre los estrógenos y la Ok, progesterona y también la presentación de la enfermedad. Por eso se dice que por cada 9 mujeres hay un hombre que tiene lupus, ¿sí? Por ok, eso es más común en mujeres, pero sí se puede presentar en hombres porque dijimos que es multifactorial, así es. entonces puede haber otras cosas que van a hacer que se presente la enfermedad. Es muy difícil de diagnosticar o de que esta enfermedad, por ejemplo, presente algún síntoma en el corto tiempo de ya tenerla o desarrollarla. Pues sí es una enfermedad compleja, Ujú, pero como en todo en reumatología, hay criterios de clasificación. ok, Entonces, dependiendo de los criterios de clasificación es que se puede decir que el paciente tiene o no la enfermedad, pero como estabas comentando ahorita, a veces al principio el paciente solo tiene poquito, o sea, como que dice que tiene molestias sí. articulares y luego tiene lesiones en la piel y como que va con un doctor y no le dice que ¿Qué es, por tiene ejemplo, algo, no? ajá, y por eso se atrasa el diagnóstico o el paciente pues fue muy temprano a la consulta y todavía no se presentan todos los síntomas. A veces podemos decir que es un lupus incompleto porque no tiene suficientes cosas para decir que el paciente tenga lupus, pero normalmente pues, los pacientes tienen que tener anticuerpos antinucleares, ¿sí? Los nuevos criterios son del 2019 Los más y, actualizados. ajá, los Ok, más actualizados y la primera cosa o como el criterio de entrada es que tengan los anticuerpos antinucleares positivos, ok. ¿sí? Y luego de ahí ya se divide en varios como apartados por dónde se afecta, si es la piel, si es el riñón, si tienen cosas en los pulmones, algo neurológico y también algunos otros exámenes de laboratorio que pueden salir alterados. Pero es importante descartar cualquier otra cosa que pudiera imitar lupus, imitar, porque hay Imitar como por ejemplo. la tuberculosis, Ujú, algún cáncer, o sea, los anticuerpos antinucleares no solo salen positivos por el lupus, también en otras enfermedades autoinmunes pueden presentar los anticuerpos ok. y por eso se tiene que tomar en cuenta todo en conjunto. Entra, ahorita que menciona todo en conjunto, ¿entra algún tipo de equipo multidisciplinario al tener varias zonas afectadas o simplemente se encarga directamente el especialista en reuma? Pues no, de hecho sí trabajamos mucho con con otras especialidades. Por ejemplo, si tienen problemas en los riñones, normalmente es trabajo en equipo con Con nefrología, que son nefrólogo. los especialistas en el riñón. ¿Por qué? Pues necesitamos una biopsia del riñón porque se dividen en diferentes tipos de la afectación en el riñón y en conjunto se decide el tratamiento y si también tiene presión aumentado, o sea, que tenga hipertensión el paciente, No, también se el ve con cardiólogo. nefrología o con el cardiólogo. El cardiólogo también lo verían si tiene pericarditis, o sea, que se inflama una capita que está alrededor del corazón. O Ok. sea, son muchas, o problemas en los pulmones, también con el neumólogo. Normalmente, como que vienen con nosotros, se diagnostica la enfermedad, y luego se trabaja en conjunto. O al revés, que el paciente fue con el neumólogo, el especialista en el pulmón, porque Ujú, tenía falta de aire o así. Se le hace un estudio de imagen, le pidieron algunos exámenes, salió un anticuerpo positivo y lo mandan con nosotros para que veamos si tiene lupus o si solo es como una enfermedad del pulmón ok, con el anticuerpo positivo. Entonces, realmente sí trabajamos mucho con las demás especialidades, casi todas, ok, ok. y pues también es para el bien del paciente, o sea, el trabajo multidisciplinario. Claro. De hecho, ahorita que mencionabas, es muy complicado el, por ejemplo, el diagnosticar esta enfermedad porque ataca diferentes organismos, como ahorita ponía el ejemplo de los pulmones, por Ajá. ejemplo, o por ejemplo cuando acude al nefrólogo. Aquí mi duda es, ¿cuánto tiempo tiene una persona antes de, o para diagnosticarse más bien clínicamente, o para iniciar un tratamiento? ¿Cuánto tiempo tiene, no sé, para saber si tiene lupus o para tratarse más bien? O sea, ¿cuánto se tardan o se atrasa como que la Así consulta de es, llegar? de llegar y tratarse más o Pues menos. no me sé la cifra exacta como a nivel nacional, Ujú, pero más o menos normalmente se tardan entre 2 y 5 años, por decir un número, ok, en que lleguen con el reumatólogo, ok, porque no nada más en lupus, en otras enfermedades pasan con muchos otros especialistas antes de llegar al reumatólogo, ¿sí? Entonces les dan un diagnóstico
o le están buscando varias causas y no encuentran y al final les dicen de que no vea consulta de reumatología, a ver si ellos tienen algún otro diagnóstico Diagnóstico, que ¿no? tomar en cuenta. Ok. ¿A qué cree que se deba eso de que se alargue o se aplace más que nada la visita con el reumatólogo? Pues yo creo que lo más importante que se me hace que es algo que se trata de hacer aquí o sea, en estas En esos entrevistas, espacios, claro, ajá, sí. en los espacios, es crear conciencia de la enfermedad. Entonces, si los pacientes, familiares, los estudiantes de medicina, o sea, sí, aunque no vayan a ser reumatólogos, sí es importante que conozcan de la enfermedad, Claro, porque si no sabes nada acerca de la enfermedad, pues nunca lo va a sospechar, por ejemplo, el estudiante de medicina o el internista y el paciente. Si los que estudian medicina no saben tanto de lupus, si el paciente la pues siente es menos. menos probable que sepa, entonces estos espacios son para eso, para crear conciencia de la enfermedad y sí, hay otras enfermedades que pueden dar síntomas similares a lupus, o sea, no siempre va a ser que tenga lupus el paciente, pero si tienen dudas, sí es importante acudir con un especialista para confirmar o descartar el diagnóstico. Claro. Aquí lo principal o lo que podríamos utilizar algún examen o procedimiento clínico para diferenciar o para saber si el paciente tiene o no lupus. Comentaba usted que era haciendo un examen de anticuerpos mononucleares, algo así. Anticuerpos antinucleares. Antinucleares, ok. Pero como le comentaba, se pueden presentar en otras enfermedades, Ok. entonces se tiene que ver en conjunto, o sea, como que todo lo del Para llegar a una paciente, conclusión. los síntomas y lo que se ve en la exploración física, más los exámenes de laboratorio para llegar al diagnóstico. Entonces, porque si me preguntan a veces en redes de que, ¿qué examen me tengo que hacer para saber si tengo lupus? Ajá. Y pues no, no es así. Es más bien si el médico tiene sospecha de esa enfermedad, pues ya te va a pedir los estudios. No es porque los pacientes sanos también pueden tener los anticuerpos antinucleares positivos en diluciones bajas, porque se reporta como 1 en 320 o Ok. 1 en 1200. Entonces, como también pacientes sanos lo pueden tener positivos, no es un estudio que debes de estar haciéndote nada más porque Por tener la tienes sospecha, miedo, ¿no? Por ajá, ejemplo. Ok. que tengas un familiar que tenga lupus, entonces quieres saber si tú tienes o no, pero no tienes ningún síntoma, o sea, estás sano y te quieres hacer los anticuerpos. Si salen positivos y no tienes síntomas, no tienes lupus. O sea, no pudiéramos decir que tienes lupus porque el diagnóstico no se hace con un estudio de laboratorio. Ok. ¿Qué síntomas podríamos presentar? O sea, más que nada para saber de cuáles sospechar, porque como usted Ajá. menciona, ¿no? Es una enfermedad que sí se presenta en diferentes partes del organismo, pero ¿cuáles son los síntomas que quizá nos pudieran orillar a nosotros a decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto no lo tiene que ver un médico general, me voy con un especialista para saber qué es lo que tengo, ¿no? Ujú. Pues casi todos los pacientes tienen fatiga, Ok. pero pues muchas cosas pueden Te pueden causar dar fatiga, fatiga, pero es uno exactamente. de los síntomas más comunes. Dolor articular, más que nada en las manos, rodillas. Pueden también tener lesiones en la piel. Una muy característica que a lo mejor han escuchado se llama alas de mariposa, que se ponen aquí en los cachetes y respeta el surco nasolabial. O sea, esta parte no se pone rojita o no tiene exantema, o sea, o eritema. Es de los más comunes o los que todo el mundo conocen, pero hay otros tipos de lesiones también en la piel. Otra cosa sería que se le pueden hinchar las piernas, como pensando en que tuviera a lo mejor un problema en el riñón y Claro. ya dependiendo de los estudios puede salir que tiene proteínas en la orina, alguna otra cosa y que nos oriente a hacer más estudios del riñón y ver si tiene lupus o no. También en el corazón a veces se puede inflamar el corazón también o líquido en los pulmones. Este, pueden tener debilidad muscular, o sea, Generalizado. es muy Que generalizado, muy por eso amplio. es muy amplio los síntomas, entonces yo creo que si tienes la duda, no pierdes nada en ir a consultar y que te digan que sí va por ahí o O no a lo mejor va, es otra, a lo mejor es otra o es enfermedad, otra ¿no? Por cosa. ejemplo, ¿no? Ajá, Una anemia, por exacto. ejemplo. que- Porque el lupus sí puede causar anemia, pero también puede ser por deficiencia de hierro, o sea, ok. no todo es lupus. Más bien hay que buscar otras cosas antes de pensar en lupus El lupus. dependiendo del paciente. ¿Cuáles podrían ser, ahorita sabiendo
porque la verdad enumeró ciertos síntomas Ajá. que yo siento que fueron de menor a mayor en cuanto a tipo de incidencia o afectación que pueda haber dentro del cuerpo, pero ¿cuáles serían en dado caso de que el paciente pues no se pudiera tratar o no acuda al médico? ¿Cuál sería el caso más catastrófico sabiendo que tiene o está desarrollando la enfermedad de lupus? O sea, los pacientes que tienen peor pronóstico Ujú. son los que tienen problemas en los riñones, si no se trata. Ok, Por eso es importante acudir a consulta y que tengan su seguimiento, porque no nada más es que se le diagnostique la enfermedad, sino que tengan su seguimiento cada 3, 4 meses y se estén ajustando los tratamientos si es necesario. Esos son como de los que de más mal pronóstico, pero también hay una rama que se dice, bueno, o un dominio que es el lupus neuropsiquiátrico, ujú, que los pacientes pueden tener crisis convulsivas, mielitis transversa, polineuropatías, otras cosas que también son más graves si no se si no se tratan, tratan, ¿sí? claro. Entonces, al final, yo creo que lo más importante es, si tienes ya el diagnóstico de lupus, sí estar muy apegado con tu médico a tu seguimiento y si no estás a gusto con el que estás, ir con otro, pero ir con un reumatólogo de seguimiento. Y si tienes la sospecha o quieres sacarte de dudas o Claro. tienes más preguntas, pues consultar y no, o sea, lo peor que puede pasar es que te digan que pues o sea, que no tienes nada y que todo salió normal, ¿verdad? Sí, es que yo creo que, bueno, desde la perspectiva como paciente o como persona, pues, yo no soy médico profesional. Simplemente Ajá. me cargo como que la postura De del as- paciente exactamente o de la persona que tiene la duda. Pero hablando desde esta postura, pues como seres humanos tenemos miedo a saber, ¿no? A Ajá. qué va a pasar. Esta incertidumbre que nos genera el si tenemos o no tenemos la enfermedad, pues es un paso muy fuerte el que dar. Pero como usted lo menciona, ¿no? Si ya tenemos los síntomas y tenemos y queremos encontrar la solución, pues lo importante es acudir a la consulta. Doc, Ujú. antes de pasarme a la etapa del tratamiento o cómo es que se trata esta enfermedad, sabemos o imagino que le han preguntado mucho en redes sociales sobre estos mitos y realidades que pueden haber con el Ajá. lupus, que por ejemplo si el lupus es contagioso o se contagia por alguna vía aérea o por estornudo, ¿cómo funciona más que nada esto? Pues como estábamos platicando, o sea, y si es una pregunta común, que si es Ujú, contagioso o no, y pues no, o sea, el lupus no es contagioso, ¿por qué? Porque es una enfermedad autoinmune y como estamos platicando hace ratito, es multifactorial y es más de factores del individuo o del como del medio ambiente, del lo que es externo a él, pero no por una persona o que si yo tengo lupus y te saludo, te voy a pegar el ya lupus, me va a no. contagiar, ¿no? Ok. Ajá, así no funciona, pero sí es una duda común. Yo creo que por lo mismo de que como la enfermedad es poco sonada Ajá, actualmente o no se le da la difusión correspondiente como un cáncer, se le confunde muchas cosas. Por ejemplo, estaba también viendo en sus redes que le preguntan mucho si el lupus es cáncer o significa cáncer. sí. Pues no es cáncer porque pues no es un tumor o algo que crezca, o sea, como una lesión que crezca, pero algunos pacientes tienen confusión porque unos de los medicamentos que se pueden utilizar en cáncer también se utilizan en lupus, pero en otras dosis, ¿verdad? Ok. O sea, porque los estudios en lupus usan otras dosis en esos mismos medicamentos, pero por eso a veces se crea la confusión o también, pues cada paciente es diferente. Yo siempre cuando se les diagnostica la enfermedad, porque pues sí están preocupados como que buscan en redes y sale lo ¿Sabe lo peor peor? y Sí, estás exactamente. traumado, pero yo siempre les digo que el lupus es como un safari, o sea, bueno, cuando vas al safari, o sea, tú te Ok. subes al camioncito del safari Ujú, y no sabes qué animales vas a ver, o sea, ok. a cada quien, si yo voy hoy y tú vas mañana, nos pueden tocar diferentes animales o a diferentes horas o así, Ok, y ok. así pasa con el lupus. No sabemos qué síntomas, o sea, sí hay anticuerpos que se asocian a ciertas manifestaciones clínicas o síntomas, pero puede que ahorita no tengas el anticuerpo que se asocia más a lo del riñón, pero más adelante pasa el tiempo y sí sale positivo. Ok. Entonces va cambiando y cada paciente es diferente. No todos los pacientes con lupus tienen problemas en el riñón, no todos tienen problemas articulares, o sea, cada uno es diferente yo siempre les explico así para que también no se desesperen y Sí. por eso el seguimiento es importante para ver
si se agregó un síntoma y tenemos que estudiar otras cosas, cambiar los medicamentos, etcétera. Sí, porque ahorita con la cultura o con las herramientas de información que tenemos a la mano, usted lo mencionó ahorita, o sea, buscamos en internet y nos salen lo peor de las enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son las causas más catastróficas que pudieran llegar a tener? Ujú, ¿Cómo es, por ejemplo, si no calidad de vida o un estilo de vida que puede llegar a tener un paciente ya iniciando un tratamiento? ujú. Obviamente sabiendo que a cada paciente se le da, si no me equivoco, un tratamiento adecuado o diferente. Sí, o sea, a todos los pacientes se les da normalmente hidroxicloroquina Ujú, como de tratamiento de base. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo cardiovascular, o sea, problemas a veces de infartos o relacionados al corazón, y también ayuda a disminuir los brotes o agudizaciones. ok, Entonces, si el paciente no tiene una razón por la cual no se le puede dar ese medicamento, a todos se les da como de como en base, base, sin ok, importar si yo tengo un problema en el riñón o si es en las articulaciones, ok, ¿sí? Y luego, ya dependiendo de sus síntomas, como estabas comentando, es el tratamiento que se les va a dar. Si el paciente está bien controlado, la verdad la meta es que pueda hacer la vida lo más normal que se pueda, ¿sí? Entonces depende del paciente y su respuesta al tratamiento, ujú, pero lo que buscamos es que pues no tenga dolor, si es que tiene más problemas articulares, si tiene debilidad, que pueda hacer rehabilitación junto con el medicamento y que pueda hacer la vida normal, ok. ¿sí? Y por ejemplo, cuando un paciente tiene alguna enfermedad crónica, no sé, algún azúcar, por ejemplo, diabetes o alguna hipertensión, ¿cómo es que se trabaja ahí con ese tipo de pacientes? Aparte de, o sea, que tenga eso y lupus, Ajá, que ya tenga o que ya tenga ese tipo de enfermedades y que desarrolle lupus o que a la par, ¿cómo se trata? pues lo importante es, digo, el lupus es una enfermedad crónica y Ujú, también la ah, diabetes, ok, por ejemplo. Entonces, lo importante es que ambas enfermedades estén controladas. El hecho de que tenga diabetes a lo mejor y nos hace que seamos un poco más cautelosos con algunos de los medicamentos que se usan en lupus. No siempre, pero se usan a veces esteroides o al ujú, inicio de tratamientos. ok, Y si el paciente ya tiene azúcar o diabetes, o sea que esté elevada el azúcar, pues tenemos que tener cuidado con el esteroide porque el esteroide puede aumentar el azúcar también. Entonces, si lo está viendo un internista o el endocrino con lo de la diabetes, es muy importante, como comentamos ahorita, o sea, la comunicación entre ambos especialistas para que tengan las dos enfermedades controladas. Porque si en sí los pacientes de lupus tienen mayor riesgo cardiovascular o de problemas del corazón, y el ser diabético también tiene el mayor riesgo cardiovascular. Entonces, igual que cualquier otra persona, queremos controlar los factores que pueden aumentar esto en los pacientes con lupus, que puede ser alteración del azúcar, o sea, que tenga diabetes, ok. alteración al colesterol, que tenga alteración en la presión alta, o sea, todas esas cosas también las tenemos que controlar en el paciente con lupus. Obviamente también entran factores de alimentación, por ejemplo, Sí, el cuidado de ejercicio. ejercicio. Y también, bueno, en los pacientes con lupus también necesitan utilizar bloqueador. Se Ok, recomienda que sea arriba de 50 porque, como comentábamos, la luz ultravioleta también a veces puede ser uno de los factores que activa la enfermedad o puede ser que lo active haciendo un brote o que sea por lo cual se presentó en el paciente en primera instancia la enfermedad. Entonces tienen que usar bloqueador solar arriba de 50 y aplicárselo mínimo cada 2 o 4 horas y pues no estar en el sol, o sea, no van a salir a la playa a la hora de de mayor mayor exposición exactamente. solar. Tienen que ajustar un poco eso o utilizar gorra, también venden como suéteres o blusas que te Que repelan protegen del como la sol. luz Ujú, ultravioleta y todo eso. ok, Y el ejercicio es muy importante. Aunque tenga lupus, porque a veces se les diagnostica una enfermedad en general y creen que no pueden hacer ejercicio, claro. pero el ejercicio es parte del tratamiento. Y si tienen miedo o preocupación que se vayan a lastimar, nos podemos apoyar de un médico de rehabilitación y del deporte o de solamente rehabilitación física Ujú. para que nos ayude a hacerles un programa De de ejercicio, ejercicio ¿no? adecuados para ellos, porque el paciente con lupus, sí, dependiendo de sus afectaciones, va a tener unas limitantes en el ejercicio comparado a un paciente sano.
claro. ¿verdad? Sí, no se va a ir al gimnasio a inscribir y levantar pesas, o Pues lo sea, que pasa es que sí se van y luego se desesperan y por ajá. eso no hacen ejercicio. Por eso yo normalmente los mando con un especialista, o sea, un doctor que sabe qué tipo de ejercicio puede hacer ese paciente, porque luego si no, nada más se desesperan y dejan el ejercicio. Y ya lo dejan ahí, lo tiran la toalla, ¿no? Por el hecho de que Sí. no pueden terminar. Y también es porque el otro a lo mejor y no entiende, pues no es doctor ni es paciente con la enfermedad, entonces puede que no entienda que no puede cargar lo Sí, claro, mismo que el exactamente. otro, ¿sí? Hay una manera de que nosotros podamos mantener o evitar quizá desarrollar esta enfermedad, no sé, manteniendo hábitos saludables. ¿Qué es lo que nos pudiera recomendar, Doc? Pues como es multifactorial, la verdad es muy difícil controlar que lo presenten, Ok, ok. pero en general, pues un estilo de vida saludable, que sería lo mismo que en cualquier otra enfermedad, pues moderar el consumo de alcohol, no se recomienda fumar, si vas a estar en el sol, utilizar protector solar, el ejercicio y una alimentación balanceada. Balanceada. Doc, antes de terminar pues esta consulta virtual, ¿algo más que usted desea agregar? ¿Alguna información que nos pueda servir, aparte de la que nos acaba de mencionar, de una alimentación saludable, un estilo de vida, pues evidentemente en el cual nos mantengamos equilibrados, tanto para nuestra salud física, pues para evitar desarrollar ciertas enfermedades, ¿no? Pues si quieren leer más sobre el lupus, o sea, me pueden buscar en redes sociales que a veces subo unos videos cortos o imágenes o comparto información de otros colegas que se me hacen importantes, que en Instagram, Facebook y TikTok es reuma.emapurón. Y también a veces comparto mucho de una fundación española de reumatología Ok. que se llama Inforeuma y suben información de varias enfermedades reumatológicas con infografías, videos, diferentes cosas que se me hace, o sea, a veces hasta son tips de viaje para un paciente reumatológico o de ejercicio o como testimonios de pacientes. Entonces, esa es una de las fuentes que más utilizo porque me gusta mucho, pues, la información que Y es más comparten. práctico, ¿no? Siento. Sí. De hecho, antes de iniciar la entrevista me puse a ver un poco, me puse yo a visualizar su perfil un poco y la verdad me sorprende mucho el cómo el explicar o el explicarle a las personas o estas nuevas tecnologías que tienen que o que tenemos que implementar para difundir la información, el centralizar o el simplificar la información en un Ujú. video muy corto, la verdad sí es de respetarse porque la información se tiene que resumir y se tiene que comprender o lanzar para que la gente, como los que no conocemos la enfermedad, Ujú. puedan digerirla más. Exacto. Dob, la verdad le agradezco mucho su tiempo. Espero que pueda volverla a tener aquí, quizá para hablar de otro tipo de enfermedad relacionado con el tema de reumatología, quizá alguna artritis reumatoide o algún otro tema del cual usted quiera hablar. Si queremos consultar, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Dónde está consultando actualmente? Yo consulto en el Centro Médico AVE, Ok, en CAP Medical, en el tercer piso, consultorio E. Igual en mis redes sociales viene la liga de la página web, que ahí pueden hacer la cita directamente o vienen los teléfonos para llamar, para sacar una cita. para agendar una cita. Sí. Perfecto, doctora. Le agradezco nuevamente su tiempo. Espero que compartan este contenido. Suscríbanse a todas las redes sociales de Cap Medical. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas. Si tienen algún tema del cual les gustaría que se hablara aquí en este espacio, también déjenlo, va a ser muy bienvenido. Y pues bueno, nos estamos viendo en una próxima consulta virtual desde las redes de Cap Medical. Les deseo un excelente miércoles. Hasta luego.